Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de Obi-Wan Kenobi ha concluido después de sus 6 episodios, Masters, pero el mero hecho de saber que fue originalmente una película con el guión de Stuart Beattie desde el año 2016, reconvertida más tarde en esta serie del 2022 que todos conocemos, a muchos pues, incluyéndome, Masters, nos ha dejado con la gran pregunta sobre si acaso la serie de Obi-Wan Kenobi debió de haber sido una película, o por qué no hasta una trilogía de películas en lugar de una miniserie de 6 episodios. Una serie, Masters, que curiosamente sabemos que aún podría continuarse de alguna manera por las cosas que se han dejado abiertas en la trama. Y por eso también la propia Kathleen Kennedy y Lucasfilm han dejado abierta a una posible futura temporada 2, porque inclusive sus protagonistas han abierto la puerta a que podrían volver, incluyendo claro Ewan McGregor y Hayden Christensen. Pero la pregunta, sin embargo, ahí queda. ¿Obi-Wan Kenobi debió de haber sido acaso una película en lugar de una serie? Y primero que nada, Masters, tenemos que tener un poco más de contexto, ya que para nada es un secreto que Ewan McGregor pasó varios años mintiendo en entrevistas sobre que no tenía un contrato firmado con Lucasfilm para una película que fue reconvertida ahora en esta serie. Algo que incluso se ha enriquecido bastante con las múltiples declaraciones en entrevista de Stuart Beattie, quien es el guionista original de la película del 2016 de Obi-Wan Kenobi, el cual tenía listo el guión desde aquel año y que esta cinta fue cancelada tras el fracaso en la taquilla en los cines de Han Solo. Algo que, como seguramente sabemos, Masters, paró todos los planes en Disney en los cines por medio de su ex CEO Bob Iger para así seguir sacando películas en solitario de Star Wars, y con esto dando una pausa en los cines por algunos años en las películas tras que concluyera la trilogía de las secuelas. Por eso pues no hemos tenido películas nuevas en los cines y únicamente series en Disney Plus desde el 2019 a la fecha, Masters. Y eso desde el 2016 a la fecha explica los múltiples retrabajos en el guión original de la cinta de Kenobi escrito por Stuart Beattie a la versión de la serie actual que tenemos de Kenobi, teniendo en el proceso varios guionistas que la reconvirtieron de esa película primero con Hussein Amini y ahora con esta versión final con Jovi Harold. Y estos 3 creativos, Masters, están todos presentes en los créditos de los diferentes episodios de la serie de Kenobi, porque todos pues contribuyeron a lograr esta serie. Claro, a mí me parece, Masters, como se los he dicho antes, que la lectura del fracaso de la cinta de Solo en los cines fue errónea de parte de Disney, porque no es lo mismo el peso específico que tiene un personaje como Obi-Wan Kenobi a una cinta en solitario de Han Solo con un nuevo actor como fue Alden Ehrenreich, que también estuvo en una época súper competida, sacándola a semanas del estreno de Avengers Infinity War. Vaya, la prematura de sacar proyectos de películas fue parte de lo que hizo que Solo se trastabillara sola, porque netamente es una cinta con una aventura individual que sí puede sostenerse por sí sola, aunque claro, no llega a ser lo épica que fue Rogue One. No obstante, a mí me queda completamente claro que una cinta de Obi-Wan Kenobi podría sostenerse completamente por sí misma, y más claro teniendo a Ewan McGregor y a Hayden Christensen en ella. No obstante, ya sabiendo que en esa cinta del 2016 Obi-Wan Kenobi y Darth Vader iban a estar en ella, y que prácticamente toda la historia sería la misma de la serie, teniendo a Reva como covillana y también teniendo algunos cambios generales en la historia, pero concluyendo eso sí en un épico combate entre el Lord de los Sith y el Maestro Jedi. Considerando esto como contexto, esto nos deja aún la gran pregunta de si la serie de Kenobi debió de haber sido una película o no. Así que trataré de evaluar todos los pros y los contras desde mi perspectiva personal, con toda la información oficial que conocemos de diversas fuentes sobre qué hubiera sido mejor para este contenido en particular que originalmente fue conceptualizado como una película. Y esto lo haremos, Masters, en 3 puntos distintos sobre por qué es bueno que fuera una película o por qué es bueno que fuera una serie, y finalmente pues dándoles mi conclusión al respecto. Así que vamos en primer lugar pensando por qué sí debió de haber sido una película. Ok, primero que nada hay que reconocer que sí conocemos la versión de la serie de Kenobi, pero no conocemos totalmente la versión ni tampoco el guión que Stuart Beattie tenía para la película, así que netamente para la película estamos en desventaja, y siempre pues lo estaremos. No obstante, sabemos que este creativo pretendía que en lugar del Jedi Nari, el mismísimo comandante clon Cody rastreara a Kenobi y se convirtiera en su guardaespaldas ahí mismo en Tatooine, inclusive cuidando al niño Luke cuando él estuviera fuera de ese planeta. De cualquier forma, Kenobi sería rastreado por Reva en ese filme, ocasionando un conflicto mediante Darth Vader. Pero la trama en general que vimos en la serie sería la misma, que Kenobi pues se levantara de ser un hombre roto que lo perdió todo para perder sus miedos en torno a los hijos del elegido y así ascender al final para iniciar su entrenamiento con Qui-Gon Jinn, dejando todo su futuro en la voluntad de la fuerza, todo para hacerse un fantasma.
Y ojo, Masters, que sabemos que como serie, Kenobi tuvo alrededor de $90 millones de presupuesto total, una cantidad muy similar y ligeramente más baja al presupuesto que tiene una serie como el Mandalorian. Pero la diferencia pues es que el Mandalorian tiene más de 5 horas y medias en sus episodios y Kenobi únicamente 3 horas y 40 de tiempo efectivo en pantalla. Vaya, en términos de presupuesto, si hubiese sido una película, esto hubiera sido ampliamente superior, probablemente entre los 200 a los 250 millones de presupuesto, similar pues a lo que tuvo una cinta como Rogue One, y por lo tanto al tener más presupuesto por minuto efectivo, esto por 9 razones hubiera aumentado la escala de las cosas para que visualmente la película quedara todavía más épica, quizás hasta siendo mucho más atrevidos en términos de dirección en lo visual y también en la coreografía del combate final, y hasta pudiéndonos dar más lujos con los cameos o con cosas visuales y de VFX que quizás en la televisión pueda ser más difícil de lograr. Inclusive pues en detalles como que el propio John Williams hiciera toda la música del filme y no solo el tema principal como terminó pasando en la serie. Claro, Masters, hay que recordar que también la pandemia cambió las cosas en la industria del cine, porque ahora en este 2022 no es tan sencillo que un filme supere los $1,000 millones de taquilla global, una cifra que apenas han conseguido rebasar en este año Doctor Strange 2 y Top Gun Maverick, una cantidad que superaron todos los filmes anteriores de Star Wars pre-pandemia, como fueron todas las películas de la tercera trilogía o Rogue One, salvo únicamente pues el fracaso ya señalado de Han Solo. Y esto me hace pensar, Masters, que sin problema una película de Obi-Wan hubiera superado a lo que lograron cintas como Rogue One, sobre todo pues porque Kenobi sería una cinta que evocaba mucho a la nostalgia con personajes de las precuelas que todo el mundo conocía, y que sobre todo tenían una relación de más de 20 años con estos personajes, como es Obi-Wan, Anakin Skywalker, Darth Vader, Palpatine o también Qui-Gon Jinn. Todo eso pues narrativamente es poderosísimo, y ya vimos recientemente otro ejemplo de lo que la nostalgia hizo en Spider-Man No Way Home, alcanzando entre este 2021 y 2022 los más de $1,900 millones en taquilla global. Así que todo este ejercicio financiero en los cines, Masters, me hace creer que sin problemas Kenobi era perfectamente redituable para Disney y Lucasfilm como una película en los cines, una que quizás hubiera logrado tener una taquilla de entre $1,000 a $1,500 millones. Por ese lado, pienso que hubiera sido un gran éxito como un filme en solitario Kenobi, abriendo la puerta a hacer más películas, o por qué no también teniendo una trilogía sobre el propio Obi-Wan, como ya declaró que pretendía contar Stuart Beattie originalmente, donde él nos dijo que la segunda parte era sobre cómo Kenobi superaría su propia mortalidad en un entrenamiento con Qui-Gon Jinn para así entender que tendría que dar su vida a costa de la de Luke y la de Leia. En este sentido, creo que perfectamente Kenobi pudo haber sido una película de quizás 2 horas y media, una que hubiera resultado bastante bien, porque no nos olvidemos que las 3 horas con 40 minutos que terminamos viendo en la serie en términos efectivos netamente fue algo así como una película, porque esta versión de la serie de Kenobi no es una película, pero tampoco es una serie larga propiamente, es tal cual una miniserie como siempre pretendieron, pero también es bastante evidente que esta serie, Masters, siempre fue conceptualizada como una película de origen, por eso pues hasta sus 6 capítulos no tienen nombre, y tienen más pues esta especie de estructura como el Snyder Cut de Justice League, donde toda la trama está conceptualizado como una gran mega historia en lugar de ser mini aventuras por separado, como terminó pasando en el libro de Boba Fett o claramente en las 2 temporadas del Mandalorian. Vaya, el enfoque narrativo de Kenobi es mucho más obvio en su estructura, Masters, que siempre fue el de una película. Y debo decir que también, después de rever la serie y aventarme un maratón en una sola sentada de 4 horas por ese filme, creo que en realidad se disfruta mejor la serie de Obi-Wan como una sola cosa, si fuera una larga película en lugar de ser una serie de un capítulo semana a semana. Inclusive, pues pienso que Lucasfilm quizás debió reconsiderar cómo liberar la serie de Kenobi como un solo contenido de un solo día, porque en realidad la experiencia viéndolo así sí es muy distinta. Ojo que también quejas menores de ciertas partes de la trama se terminarían diluyéndolo viendo todo como un conjunto, sobre todo en cosas específicas como que no están los temas clásicos de la música sino hasta el final. Y este tipo de detalles hubieran funcionado mejor como una película, porque todo eclosiona en la narrativa en una sola cosa, como tal cual pasa en la película, pero también esto se repite con los flashbacks o las apariciones de Vader. Y esto en realidad, Masters, es parte de los pros y los contras de ser una película. Pero ¿qué hay el caso de ser una serie? ¿Me parece que acaso fue lo mejor? Pues esto nos lleva a nuestro segundo punto, Masters, antes de la conclusión.
Y como les decía, Masters, Kenobi en resumidas cuentas es una serie que solo tiene 3 horas y 40 minutos de tiempo efectivo en pantalla. Es en realidad la serie live action que menos tiempo efectivo en pantalla tiene de entre todo Star Wars. Pero también el formato en sí mismo te permite, al tener más tiempo que las típicas 2 horas de una película, a poder estar más tiempo con los personajes que todos queremos y que así se desarrolle más el conflicto. Y esto pues nos ayuda bastante, como ya hemos experimentado en otras series, donde poco a poco personajes como Mando o Grogu se han vuelto entrañables. Pero Obi-Wan Kenobi es un personaje que ya conocíamos y donde entendíamos perfectamente bien dónde estaba en ese periodo de su vida, al igual que con el caso de Lord Vader y con el resto de su contexto. Así que eso narrativamente era mucho más sencillo. Pero también hay que señalar, Masters, que la serie de Obi-Wan Kenobi fue un absoluto éxito con las audiencias, sobre todo en la cantidad de personas que vieron Kenobi. Y yo personalmente la considero como una serie buena pero no perfecta, quedándose también debajo de otros productos de la saga como el Mandalorian en las series. Inclusive hay que señalar la calificación que los usuarios le dan en IMDb, agrupando miles de reviews ahí, que a la serie de Kenobi le dan un sólido 7.1 en ese sitio, mientras que a una joya como lo es el Mandalorian le dan un 8.7. Cabe señalar que en ese sitio especializado de cine ahí nadie tiene un 10, porque productos fuera de serie o joyas icónicas del cine como El Imperio Contraataca o The Dark Knight apenas alcanzan el 8.7 y el 9 de calificación. Así que para nada es malo que Kenobi tenga un 7.1 de calificación, es simplemente bueno a secas. Y ojo, Masters, algo que abona a Kenobi como una serie es que también las fuentes oficiales ya la remarcaron como la serie más vista en la historia de Disney Plus globalmente. Esto pues entre todos los contenidos originales que Disney produce. Algo que sobre todo no es poca cosa en el streaming tras el histórico debut de Kenobi, ya que esta serie superó inclusive a las cosas más vistas de todo Marvel, como WandaVision o Loki. Y eso, claro, habla de la fuerza misma que tiene Kenobi en el streaming. Y ojo, también hay que reconocer que la TV por streaming es una tendencia que se está consolidando y que también el modelo en los cines que todos conocimos está cambiando y hasta lentamente muriendo. Por eso también la taquilla global de todas las películas en el mundo ha estado estancada en la última década y básicamente ha decrecido en términos reales en esa última década, no importando qué pase o qué contenido se estrene. Vaya, es bastante evidente con esto que Star Wars y Disney se están subiendo a una mega tendencia generacional y tecnológica como lo es la televisión de streaming para competir directamente con gigantes que tienen el pastel como Netflix. Y al competir frontalmente lo hicieron con uno de sus principales personajes como lo fueron Kenobi y Vader. Y también con esto, Masters, hay que reconocer un dato clave que dio la prestigiada agencia de marketing que es Nielsen en una nota del Hollywood Reporter. Algo que le da más fuerza al hecho de que Kenobi sea una serie. Y por un lado hay que considerar que hacia mayo del 2022 Disney Plus tenía alrededor de 137 millones de usuarios globalmente, mientras que Netflix tenía 220 millones de usuarios. El punto con esto es que ambas plataformas, el mismo fin de semana del 27 de mayo, liberaron su contenido más visto en su historia, primero con el estreno de Kenobi y después con el de Stranger Things 4. Y lo interesante de esto, Masters, es que Kenobi, liberando apenas 2 episodios en su estreno con 80 minutos efectivos de tiempo, lograron, según la agencia de marketing Nielsen, más de 1,000 millones de minutos de streaming reproducidos entre las audiencias en los Estados Unidos, mientras que solo la temporada 4 de Stranger Things, teniendo eso sí 7 episodios y 501 minutos efectivos en ellos, lograron un total de 4,000 millones de minutos. Pero ya sé lo que están pensando, Masters, ¿qué rayos significa esto, cierto? Oye, despacio, cerebrito. Pues que claro, Netflix en efecto liberó 6.26 veces más tiempo efectivo con Stranger Things, esto en 7 episodios contra Obi-Wan Kenobi en solo 2 episodios. No obstante, a pesar de que Netflix tiene casi el doble de los usuarios que Disney Plus y que a su vez liberó 6.626 más contenido en Stranger Things que con Kenobi, la diferencia pues no es tan amplia cuando cruzamos los datos de quienes lo miraron, ya que Kenobi tuvo un coeficiente por minuto liberado de 12.5 contra 7.98 de Stranger Things. Es decir, a lo que voy con esto, Masters, es que si Kenobi hubiera sacado el mismo tiempo efectivo que Stranger Things 4, la hubieran terminado por ver muchas más personas en tiempo total. Está únicamente en desventaja porque liberó menos contenido que Stranger Things, y eso es la clave de todo esto, y que habla sobre todo de cuál popular es la propiedad intelectual de Star Wars sobre las de Netflix, sobre todo hablando de entre las series más populares de cada plataforma. Y ojo, porque esto se repite también en los Estados Unidos, ya que según Nielsen, en su fin de semana de estreno, Kenobi tuvo un promedio de audiencia de 11.18 millones versus 12.78 millones de personas que tuvo Stranger Things 4. Básicamente pues están casi empatados.
Así que el hecho de que haya sido una serie habla de que si bien Obi-Wan pudo ser casi igual de popular que el hecho de que hubiera sido una película, llegando a competir de igual a igual con el contenido más visto en la historia de televisión de streaming, como lo es Stranger Things 4, algo que no es poca cosa. Así que esto es simplemente un reflejo de lo bien que se adaptó la serie de Kenobi en un nuevo formato de streaming, sobre todo generando mucha expectativa. Y esto tal cual, Masters, nos lleva a nuestra conclusión final sobre qué debió de ser una película o una serie. Y la verdad es que yo me decanto por ambos formatos porque los veo prácticamente empatados. Y sobre todo lo digo porque sabemos que Kenobi fue diseñada originalmente como una película, y en este sentido sí creo que es una mejor experiencia haberla visto como una sola cosa continua de casi 4 horas. Pero también es demasiado larga para hacer un filme así. Así que quizás hubiera funcionado recortándole ciertas cosas del ritmo de la serie, dándonos mucha más carnita. Pero claro, esto significa que no hubiéramos tenido tanto tiempo para respirar, ni tampoco para desarrollar a los personajes como se desarrolló, sobre todo pues con esa relación orgánica que vimos de Kenobi o Leia Organa, o también ese flashback de Anakin y Kenobi, y mucho menos pues el combate entre el Jedi y el Sith del final. Esto pues del tiempo de desarrollo que tenemos con los personajes únicamente se nos permite en el formato de una serie. Por eso pues por una nariz apenas me decanto por el formato de la serie. Digo, de cualquier forma es muy difícil estimar cómo hubiese quedado la película de Kenobi con mucho más presupuesto por minuto efectivo lanzado, y sobre todo pues viéndola como un mega evento y una sola cosa en los cines. Y creo en realidad, Masters, que el cine se está convirtiendo más en una cosa de grandes eventos, donde solo unas pocas películas pueden ser verdaderamente mega exitosas, y que no en ese sentido hubiera quedado perfecto en ese formato de cine. Así que por todo eso los veo prácticamente empatados al elegir entre una serie o el formato de una película. Pero si Kenobi hubiera sido pensada como una trilogía de inicio a fin, entonces sí yo pensaría en el formato del film para que hubiera mucho más tiempo de desarrollo entre los personajes. Pero claro, esto no fue el caso. Estamos lejos aún de incluso tener una temporada 2 de Kenobi. Así que en este sentido, si yo tuviera que elegir, elegiría el formato de la serie por permitir un tiempo más amigable para las audiencias en el desarrollo de los personajes. Aunque personalmente yo lo hubiera liberado todo en un solo día, teniendo así una visión más unificada en la obra de los autores y no fragmentada semanalmente. Cosa que, como ya pudimos ver con Kenobi, por su enorme audiencia como serie, la cual estuvo muy similar a los niveles de Stranger Things 4, le da mucha más fuerza a que ese formato fue la decisión correcta, y sobre todo de cara al futuro, porque la televisión de streaming es eso, porque es el contenido reinante de este siglo XXI, muy por encima pues del formato de los cines que reinó en el siglo XX. Y creo que eso a final de cuentas es una tendencia que no cambiará. Pero si también les interesa saber los 7 mejores momentos de la serie de Obi-Wan Kenobi, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.